estamos planteando. Uno de ellos es el vehículo eléctrico, un vehículo compacto que sirva para México, que sea sustituto, por ejemplo, de la motocicleta, que pueda tener un costo accesible, pero que sea más seguro, que no alcance a lo mejor grandes velocidades, pero que para las zonas urbanas pues resulta muy adecuado. ¿Cómo se comercializaría? Pues es ya lo que estamos viendo. Pueden ser industrias mixtas o la privada con una patente de una institución o incluso la propia producción a través de una institución. Son distintos esquemas. Entonces, todo ello lo que hace es, primero, pues desarrollar el potencial que tenemos las y los mexicanos, que es grandioso y que a veces se queda en una publicación, en una investigación científica o en un prototipo y que después ya no tiene su desarrollo. Entonces lo que queremos es impulsarlo, porque la soberanía y el desarrollo tienen que ver también con el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. No tenemos por qué solo recibir inversión extranjera directa, que es importante, pero nosotros también podemos desarrollar nuestra propia industria. Se decía en el neoliberalismo que la mejor política industrial es la que no existía. Nosotros no creemos en eso. Ayer tuve una reunión en la mañana con el que dirige BlackRock, con Larry Fink, y hablábamos de ello, de que, por ejemplo, ahora pues está la inteligencia artificial, como los grandes desarrollos de distintos países y con ello las grandes instalaciones que se tienen que hacer para tener equipos que procesen datos y los almacenen, los grandes data centers que ahora se dicen. Pero no solo en la inteligencia artificial, nosotros también creemos en el desarrollo industrial que genera empleos y genera desarrollo para nuestro país. Entonces este es uno de los planes que presenté en los 100 puntos del Zócalo, que va muy avanzado y que ya en su momento lo vamos a poder presentar. Y la idea es incorporar a los jóvenes y a las jóvenes, los estudiantes, las estudiantes del TECNM, del POLI, de otros institutos, otras universidades, pues que sean parte de este proceso de inventiva, porque queremos producir más patentes y también el desarrollo industrial. Y eso se combina con el proyecto que tenemos de polos de bienestar para los parques industriales en México. Entonces, un proyecto que no es de un año, es de mediano plazo, pero hay que empezar en algún momento. Entonces eso le da mucha fortaleza a nuestro país, pues no solamente para el desarrollo propio, disminuye importaciones, que también es algo que es importante desarrollar, sobre todo con aquellos países donde no tenemos tratado comercial, y potencia el desarrollo nacional. Y no solo se mide en crecimiento económico, en PIB, sino en empleo, buenos salarios y este desarrollo inclusivo, incluyente, sustentable que queremos para México. Entonces este es el proyecto de innovación tecnológica que pues tenemos mucho entusiasmo, como se habrán dado cuenta. Habrá más. Ya lo vamos a presentar en su momento para que se conozca. Me decías también, México tuvo también el récord de exportaciones ahora, el último mes es un récord muy importante y somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y eso es parte del diálogo que tiene que ver con Estados Unidos, porque hoy todavía está el presidente Biden, y con el presidente Trump, de lo que yo he estado planteando, que no es que haya competencia entre México y Estados Unidos y Canadá, sino que el tratado permite complementarnos y también fortalecer la economía de todo el continente. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. La primera pregunta es, ¿cuál es su evaluación después de los resultados en las elecciones de Estados Unidos en relación con su reunión con Larry Fink
¿Y qué les diría a los agoreros del desastre económico que pues decían que se iba a disparar el dólar, que efectivamente lo hizo, pero obviamente regresó a sus causas normales? ¿Qué les diría? Bueno, el día de ayer fue una reunión importante porque nos da oportunidad de que se conozca cuál es el plan que tenemos para nuestro país y los buenos indicadores que tenemos a partir de la entrada de la Cuarta Transformación, porque cambió el modelo económico, cambió el modelo de hacer gobierno, pues entramos a un nuevo proceso histórico en México que ha dado resultados, es decir, se sustenta en el humanismo mexicano, en la economía moral, pero por más que nuestros principios sean sólidos y no hubiera resultados, pues entonces sería difícil defenderlo. Y el proyecto, el sexenio del presidente López Obrador, pues dio muchísimos resultados. Mejora en las condiciones de vida, disminución de la pobreza, de las desigualdades, desarrollo de nueva infraestructura, programas del bienestar, avances en educación, en salud. Entonces hay resultados. Y ahora pues en el segundo piso de la Cuarta Transformación partimos de ahí para seguir desarrollando el país. Y ahí hay espacio para todas y todos los mexicanos, de buena voluntad, porque hay unos que pues no quieren ser parte de este proceso en México. Entonces ahí hay espacio para las y los empresarios, para las universidades, para los institutos tecnológicos, sobre todo para el pueblo de México, que es el principal protagonista de esta transformación. Entonces, todo ello se lo planteamos a Larry Fink, y particularmente nuestro proyecto de los polos de bienestar, en donde hay oportunidades de inversión, en donde los fondos internacionales tienen cabida en nuestro país, cómo ordenar esa inversión para el desarrollo de México. Y la verdad es que coincidimos en muchos temas. Hablamos, por ejemplo, del desarrollo de puertos, de carreteras, esquemas que se desarrollaron con el presidente López Obrador de inversión mixta. Entonces, todo ello fue parte de la conversación y él coincide en que es un muy buen momento para México. Que México, en el fortalecimiento del tratado y su fortaleza económica que se mostró el día de ayer en particular, con nuestra moneda, como una moneda fuerte. Fue un día de muchos movimientos, de muchos volúmenes de movimientos relacionados con el peso, y todo ello coincidió en que en efecto pues es un muy buen momento para México y el desarrollo económico, y siempre le planteamos que no es el pasado en donde lo que ofertaba México eran los bajos salarios. No, fíjense, México, para que nos sintamos orgullosos, orgullosas, es de los países que más ingenieros forma en el mundo, e ingenieras. Estamos entre los 5 países que más ingenieras e ingenieros forman en el mundo. Eso es una riqueza enorme, no lo tiene cualquier país. Entonces no es ofrecer, aquí hay bajos salarios, no. Esta es la riqueza de México, y por supuesto en un modelo de desarrollo soberano, pero donde la inversión extranjera es una parte importante de este proceso. Pues imagínense que hubo el récord de inversión extranjera directa en el periodo del presidente López Obrador, y va a seguir habiendo, estoy convencida de ello. Y bueno, hablando de los ingenieros, ya siendo tantos, ¿es posible la transferencia de conocimientos y se está previendo eso al llegar muchas industrias transnacionales, y que en México se pueda lograr ya una buena transferencia de conocimientos y despuntar ahora sí como una superpotencia? Sí, nosotros somos una potencia cultural, que eso no se nos olvide nunca.
y somos la 12ª economía del mundo. El presidente López Obrador nos llevó del lugar 15 al lugar 2. Y México va a seguirse desarrollando. Y sobre todo pensando en el bienestar de las mexicanas y mexicanos. Porque no solamente, repito, son indicadores económicos. Entonces sí, esta parte importante es seguir desarrollando nuestra ciencia, nuestra tecnología, y también el contenido nacional de las inversiones para que se potencie el desarrollo en nuestro país. Y hablando también de inversiones, pues este fin de semana se dio a conocer que hubo un robo multimillonario de 200 toneladas de oro, plata y cobre en Mazapil, en Zacatecas. ¿Qué información tiene al respecto? Sí, se vio en el gabinete, nos van a dar más información. Por cierto que el domingo voy a Zacatecas. Es muy importante la disminución de los homicidios que ha habido en Zacatecas. Del 2021 a la fecha. Porque a veces salen las noticias de los problemas de inseguridad y luego no sale la disminución en los índices delictivos. Zacatecas pasó de casi 5 homicidios diarios en el 2021 a menos de 2 en este año. Y es una estrategia integral que ha desarrollado el gobernador David Monreal junto con el gobierno federal en su momento, de construcción de la paz, de atención a las causas, de coordinación, muy importante. Él va a venir al gabinete ahora la próxima semana, lo estamos invitando, vamos a estar el domingo ahí, pero sí es importante que se vea el caso de Zacatecas, de cómo disminuyó el número de homicidios en Zacatecas. Es una reducción muy importante y tiene que ver con una estrategia similar a la que estamos planteando, en donde hubo desde atención a las causas hasta inteligencia, investigación y mucha coordinación. Buenos días, presidenta Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle sobre, primero, el tema medioambiental, que el presidente presentó una iniciativa para saber cuándo se podría aprobar. Ya se aprobaron varias iniciativas del plan C. El tema medioambiental, ahora que van a complementarse con Estados Unidos, que Trump, pues como dijo el compañero, no puede dejar de depender de México y se complementan. También es importante hacer una revisión de todo el entramado legal ambiental, porque hay mucha fragmentación de competencias. Hay una sobreregulación, una desregulación, y al mismo tiempo pues da certeza a las empresas, pero también se evitan afectados ambientales. La semana pasada el gobernador electo y el gobernador actual iniciaron un trabajo con Conagua para sanear el río Atoyac, pero el tema es que las empresas, los mismos ayuntamientos, contaminan. Se había planteado el tema de solo plantas de tratamiento, pero es un tema de nunca acabar, porque pues sigue habiendo la contaminación. Saber este tema del medio ambiente, como si considera que es importante hacer esa revisión, pues primero de la legislación federal, porque al final de cuentas los estados siguen a la legislación federal, desde Consejería Jurídica, y por otra parte, pues cuándo se podría estar aprobando la ley ambiental que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Una parte son la legislación y otra parte es que se cumpla también con la legislación. En particular sobre el saneamiento de ríos, ya está trabajando con agua. Yo planteé el saneamiento de 3 ríos, que no son los únicos ríos contaminados del país,
pero son de los más contaminados por cuenca. Uno es el río Tula, el otro es Atoyac y el otro es el Lerma Santiago. ¿En qué consiste? Porque a veces se piensa, bueno, es que hay que poner plantas de tratamiento para limpiar el agua solamente. Están haciendo una revisión de todo el cauce del río para ver cuáles son las fuentes de contaminación. Entonces, hay fuentes de contaminación que son industriales, que vienen de industrias que están descargando agua que no cumple con la norma. Y ahí pues tienen que cumplir con la norma. Esa es una norma, es la primera norma ambiental que se hizo de calidad de las descargas. Ahora se renovó, se actualizó hace como 2 años y tienen que cumplir las empresas que descargan al drenaje o que descargan a un río o que descargan a cualquier cuerpo de agua, tienen que cumplir con una norma. Y esa norma implica pues que tengan plantas de tratamiento. Particularmente las textiles en el río Atoyac son muy importantes y tienen que cumplir con la norma. Entonces lo que se hace es tomar medida de la descarga, de la calidad del agua, y ahí interviene Profepa y otras instituciones. Hay otras descargas que son de municipios, aguas negras, el drenaje que no está tratado y que se descarga al río. Ahí, dependiendo de la cantidad de agua, o entra directo a una planta de tratamiento o se hace un drenaje marginal y se lleva junto con otras descargas a una planta de tratamiento. Pero por eso hay que identificar primero las fuentes de contaminación. Entonces, en eso están trabajando muy de la mano la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas, con Conagua, Efraín Morales. En el caso de Tula se está trabajando muy de cerca con el gobernador de Hidalgo, con Julio Menchaca. En Puebla se está trabajando tanto con Sergio Salomón como con Armenta, que está por entrar. Y en el caso de Lerma Santiago, pues empieza desde el Estado de México. Entonces ahí también hay otros afluentes que tienen que ver con agua de riego. Entonces es un trabajo muy importante y tiene que haber recursos, evidentemente, para poder hacer todas las obras. Pero es fundamental porque así como somos la 12ª economía del mundo, pues también tenemos que tener ríos sanos, que también tienen causas de salud y causas ambientales. Entonces es parte de este trabajo integral. Entonces hay una parte de normas, de leyes, pero la otra pues es hacer realidad lo que está hoy en las normas y en las leyes. Gracias, Presidenta. Sobre todo porque, bueno, pues los afectados ambientales, a final de cuentas, la salud lo va a tener que pagar el Estado, y mientras más haya pues esa claridad y que las dependencias pues cumplan o las apliquen, porque como que a veces parece que se echan la bolita, ¿no? Y por otro lado, la semana pasada fue Martí Batres a un recorrido en el ISSSTE muy interesante, porque Ángulo 7 publicó un reportaje sobre algunas quejas eventuales que tienen 10, 15 años. Hizo un recorrido, platicó con el personal de salud, incluyendo estos trabajadores. Ellos comentan que se debería hacer una revisión, porque en el ISSSTE es la única institución que todavía sigue valiendo el ser familiar para entrar, o sea, para basificarse. Tiene un puntaje alto. En el IMSS, o sea, sí puedes, digamos, si, o sea, tienes un familiar, puedes meterlo, pero no incide en la basificación al final. Y ahí tiene una problemática, bueno, esa problemática de los familiares. El presidente expresidente tuvo la intención de basificar a los que estuvieron en la pandemia, pero a final de cuentas por X o Y no se ha concretado. Precisamente ahorita lo que contestaron fue que, bueno, que eso ya había pasado, fue en 2023, y ahorita ya lo que vale pues es la forma de contratar, que tiene mucho peso los familiares, y por otra parte está dividida la bolsa. Es decir, por una parte los que trabajan en los hospitales y por otra parte los que trabajan en todas las, digamos, clínicas fuera del hospital. Y sucede mucho esto de que
saben que va a haber, o sea, no hay plaza en el hospital, pero la abren afuera, se va uno que está en el hospital a la plaza foránea, pero luego después, un año después, le avisan que se va a abrir algo en el, digamos, una plaza en el hospital, se regresa al hospital y toda la gente que está esperando, digamos, su basificación de 10, sí, bueno, a mí me tocó entrevistar hasta de 15 años eventuales que no se han basificado en el ISSSTE, y bueno, pues este recorrido que hizo Martí Batres pues al menos fue bastante favorable, porque pues pudo platicar con todo este personal de salud. Sin embargo, pues valorar la posibilidad de que se revise lo de los familiares, de que automáticamente tiene un puntaje mayor por ser familiar. Está haciendo muy buen trabajo Martí, está revisando, ya venía desde el presidente López Obrador y particularmente Berta Alcalde, que hizo un trabajo muy bueno al frente del ISSSTE, y él ahora está revisando todo, desde lo que hace falta en las clínicas, en los centros de salud, hasta la situación laboral y en todo caso algunos de estos temas que planteas. Por cierto, ayer uno de ustedes me preguntó este tema de las aportaciones de los trabajadores de confianza al ISSSTE y lo estamos revisando. Me pareció muy interesante ayer pedí a Martí, a la subsecretaria de egresos, que empiecen a revisar ese tema de las aportaciones, si es solo el salario base. ¿Y quién fue el que preguntó? Acá. Desde ayer empezamos a revisarlo, porque es cierto, lo que se planteó ayer, eso pues le daría más recursos al ISSSTE, aportados por las y los trabajadores del Estado, y particularmente quienes ganamos más como trabajadores del Estado. Entonces lo estamos revisando. Muchas gracias por el comentario. Y estamos revisando también, por ejemplo, les planteo algunos temas, y si nos están escuchando los trabajadores de la salud del ISSSTE, las y los trabajadores de la salud del ISSSTE trabajan normalmente 6 horas y tienen salarios más bajos, son los más bajos del sector salud, comparados con el IMSS y con el IMSS Bienestar. Entonces, por eso el martes, ¿no?, fue que vino Salud y Martí planteó que uno de los temas es que en el sexenio, no lo podemos hacer todo el primer año, pero sí en el sexenio pues ir nivelando las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud, particularmente del ISSSTE, para que puedan pues nivelarse con el seguro social. Y al mismo tiempo el equipamiento de todo de salud está ahí de director médico, ustedes lo conocen, el doctor Reyes Terán. Él estaba de coordinador de los institutos de salud, de la SINSAE, y ahora es el coordinador médico del ISSSTE, es muy bueno él también. Entonces se está haciendo un plan para el ISSSTE y pues también ver estos problemas que planteas, que pues, no deben existir, y que pues ahí Martí estoy segura que lo va a revisar. Gracias, Presidenta. Y por último, hablando del Día del Ferrocarrilero, Puebla tiene mucha tradición, más de 150. Saber este proyecto del tren Puebla, Ciudad de México, Veracruz, cómo se está avisorando. Muchas gracias. Sí, ahí la idea es poder, estamos viendo la posibilidad de utilizar las vías actuales para poder llegar hasta Puebla y luego a Veracruz. En todos los casos estamos viendo qué posibilidad hay de utilizar las vías actuales, aunque se utilicen para carga, y las condiciones en las que están las vías y en las condiciones en las que los concesionarios deberían tener las vías y si se cumple, porque ese es también otro tema importante. Entonces se está viendo la posibilidad de usar las vías actuales, mejorarlas. En el caso, por ejemplo, ya lo vamos a presentar pronto, del México Nuevo Laredo, que es México Querétaro, y también México Querétaro nos sirve para el que va hacia el Golfo y el que va hacia el Pacífico. Entonces el México Querétaro también tiene vías actuales,
se iba a inaugurar un tren México-Querétaro. Se destinaron recursos en los 80s, su modernización. Incluso si ustedes van por la vía, ven catenarias que se pusieron en aquella época. Y después, creo que incluso fue Miguel de la Madrid que iba a inaugurar o inauguró. Y después, en el 97 fue, o 95, que se privatizaron. Sí, es con Cedillo. No lo recuerdo. 94 entra Cedillo en diciembre, ¿no? Entonces yo creo, no estoy segura si fue en 95 97, cuando privatiza los ferrocarriles y pues ahí dejan de circular los ferrocarriles de pasajeros y comienzan a circular los de carga exclusivamente, y también pues con muchos problemas en este proceso de concesión. Entonces estamos revisando a fondo todo el tema de los ferrocarriles, más ahora con la reforma constitucional. 96, mira, diciembre del 96, sí. Mal, el terrible, no queremos recordar aquellos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, Presidenta. Me presento porque me estoy estrenando aquí en la mañanera. Mi nombre es Olga Ojeda Lajud, soy corresponsal del grupo Imagen del Golfo, que tiene 5 periódicos impresos, 3 digitales, una revista, encabezados por el Diario del Istmo. Primero que nada, me voy a ir ya un poco más al tema local en Veracruz. Como usted sabe, pues tenemos 3 puertos importantes, que es Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz. Me gustaría saber en ese sentido, ¿qué piensa o qué planes tiene sobre en su administración para el desarrollo de los puertos mexicanos, sí, incluidos los 2 de Veracruz? Ya vamos a presentar el plan de puertos con la Secretaría de Marina. Vamos a presentar lo de trenes, también lo de puertos y carreteras, que viene una primera parte en el 2025. Lo que hoy son las ACIPONAS, que están a cargo de la Secretaría de Marina, ellos generan recursos y esos recursos los pueden invertir en el puerto. Entonces la idea es que esos recursos pues se inviertan en distintos puertos que queremos desarrollar, tanto en el Pacífico como en el Golfo, y obviamente pues Salina Cruz, que es uno de los proyectos que ya incluso lo tienen 4 empresas privadas, además de la Secretaría de Marina. Se va a hacer un trabajo para Veracruz y Coatzacoalcos, que también es parte del tren interoceánico. En el caso de Coatzacoalcos y Veracruz también está contemplado en este programa. Tuxpan, de acuerdo con Secretaría de Marina, que son los expertos, es más un puerto de cabotaje, es decir, de transporte menor de mercancías de un lugar a otro, puede ser en México. Estamos acostumbrados en México a pensar que el transporte de mercancías interno, pues eso, por carretera o por tren, o por avión, pero también puede ser por barco, o también hay, ya se le llama cabotaje. Entonces, Marina piensa que Tuxpan puede ser un muy buen puerto para el cabotaje. La nueva gobernadora Rocío Nale tiene muchos planes para Tuxpan, de potenciar ahí el desarrollo pues que se cayó durante todo el periodo neoliberal de Pemex, de petroquímica, y hay un terreno muy grande de Pemex que puede ser también utilizado para un polo de bienestar. Entonces hasta ahora ese es pero va a haber inversión en Veracruz, aparte de los puentes, ¿verdad?, que también lo estamos desarrollando con Rocío, para que en el caso de Coatzacoalcos el tren interoceánico pueda llegar hasta el puerto. Y además pues tienen problemas de saturación. Entonces Rocío tiene la idea de hacer puentes, nuevos puentes para la entrada a las ciudades. La vamos a apoyar con estos proyectos, y aparte el desarrollo de los puertos y el
puerto de Tuxpan, que en realidad pues es un polo de desarrollo. Muchas gracias. Y bueno, hablando un poco de desarrollo, usted sabe que en el mes de octubre fue el mes con fuertes lluvias que afectaron severamente al estado de Veracruz, especialmente al sur del estado, en donde, bueno, se aplicó el plan DN3 y el plan Marina. Y quiero saber, todavía pues hay muchos rezagos, sobre todo en localidades rurales. Quiero saber si de alguna manera ustedes están contemplando alguna ayuda extraordinaria para los damnificados y las familias que resultaron afectadas. Sí, estamos en comunicación con Cuitláhuac. García fue producto del crecimiento del río, inundó varias comunidades. El otro día decía por el triste tema de España, de Valencia, que aquí México ha desarrollado una capacidad enorme, particularmente con las Fuerzas Armadas, pero también con Senapred y otras instituciones civiles, de atención en caso de desastres como estos, o de problemas de inundación, sismos, toquemos madera. Pero las Fuerzas Armadas, Marina, Secretaría de la Defensa, actúan de inmediato. No necesitan la orden del secretario de la Defensa para poder actuar. Ellos saben que para apoyar a la población tienen protocolos de ayuda inmediata. Y eso es algo muy bueno que ha desarrollado nuestro país. Entonces, en el caso de Veracruz, estábamos no recuerdo en qué lugar estábamos, en una de las giras, y vi en las redes el tema, y ya estaban actuando desde el día anterior con la coordinación también de Protección Civil. Y ya que termina, digamos, la emergencia, entonces entra también con la Secretaría de Bienestar para poder hacer censos junto con el gobierno estatal para ver qué ayuda requiere. Y bueno, también, Presidenta, aprovechando mi oportunidad, el próximo año se van a renovar en el estado 212 alcaldías, en todo el estado de Veracruz. En ese sentido, quisiera preguntarle si se mantiene su convicción de no tolerar el nepotismo, que lo ha dejado muy claro en cargos locales, y si se podría evitar que se hereden estos a través de alguna reforma, o bastaría el llamado a los líderes de los partidos políticos. Vamos a enviar la reforma para la no reelección y que no pueda haber herencia de cargos, vamos a decirle así, de un familiar directo, particularmente en el Ejecutivo, es decir, presidencias municipales, gubernaturas y presidencia de la República. Entonces, sí vamos a enviar la iniciativa. Yo creo que ahora tiene todavía mucho trabajo el Congreso de la Unión, y no solamente lo que ya se había enviado desde el 5 de febrero, sino enviamos las modificaciones a la Constitución para la igualdad sustantiva, que ya está a punto de pasar por todos los congresos estatales. Se acaba de enviar esta modificación para darle la posibilidad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya la tiene en los hechos, pero no quedó clara en la Constitución, para hacer inteligencia e investigación coadyuvando con el Ministerio Público, que va a dar pie a la ley de coordinación de la inteligencia y la investigación. Es decir, hemos enviado otras leyes, entonces estas las vamos a enviar hasta el próximo año. Sí. Acá. Ahora va a dar tiempo, hay tiempo todavía. Buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, ayer Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, alertó sobre las amenazas de Donald Trump, que no deberían de tomarse o no se podrían tomar, que deberían de tomarse con seriedad, porque no solamente, bueno, ella considera que no solamente es retórica de campaña política. Ella puso como ejemplo pues la amenaza del cierre de la frontera con México en el primer día de su gobierno, y también el tema migratorio, que fue uno de los temas que ella considera principales por los que en su campaña pues de Donald Trump, y que este tema migratorio pues
sí podría hacerse realidad lo que él ha dicho, ¿no? ¿Qué opina de estas opiniones de Marta Bárcena? Y también sobre el tema migratorio, hay especialistas pues que dicen que se podría vislumbrar una crisis migratoria si se cumple con las deportaciones de migrantes no mexicanos. Preguntarle si hay algún plan de contingencia en caso de que esto se lograra materializar y si el gobierno de México va a continuar colaborando con la contención migratoria en el sur del país, con la Guardia Nacional y el Ejército. Eso serían. Es una estrategia integral que desarrolló el presidente López Obrador y que nosotros le hemos dado continuidad y la estamos fortaleciendo. Tiene que ver con rescate de migrantes frente a situaciones adversas que puedan presentar a lo largo del territorio, tiene que ver con permisos que se daban en la Ciudad de México y hacia el norte de lo que se llama CBP y que ahora se dan en el sur, tiene que ver con los albergues, tiene que ver con la incorporación de migrantes en México al mercado laboral. Es una estrategia integral. Y recuerden que México sigue invirtiendo y lo vamos a seguir haciendo como un ejemplo en Centroamérica, apoyando más que invirtiendo, apoyando a jóvenes para que no tengan que salir de sus lugares de origen. Entonces, una estrategia integral que en el 2024 permitió la disminución de 75% de la llegada de inmigrantes a la frontera norte. Entonces, vamos a fortalecerla. Ahora, con el cambio que vamos a tener en el Instituto de Migración, vamos también a darle una renovación al Instituto Nacional de Migración, que atiende distintas áreas. Entonces, hay estrategia y hay diálogo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Y si hay su problemática, la vamos a saber resolver. Entonces, no creo que estas declaraciones ayuden. Estamos preparados. México está sólido frente a estos temas, siempre vamos a estar unidos, las y los mexicanos. Y vamos a enfrentar las problemáticas que se puedan llegar a presentar. Y evidentemente con el diálogo, pues esperamos que al revés sea un proceso de colaboración. Y si no, lo iremos enfrentando. Estamos preparados para ello y con mucha unidad. Y bueno, pues sin comentarios frente a la declaración. Gracias, Presidenta.